lingüísticos. Vamos a aprender que los actos lingüísticos son acciones en el lenguaje. Anteriormente, los griegos decían que el lenguaje estaba nada más, no tenía ninguna acción. Pero vamos a descubrir que después del siglo XX para acá, o sea, desde el siglo XX para acá, se descubrió que el lenguaje junto con los pensamientos crean la realidad. ¿Ok? Entonces, si le cambiamos, perfecto. Los actos lingüísticos van a ser 4. Las afirmaciones, las declaraciones, los juicios y las promesas. ¿Okay? En estos 4 van a haber muchísimo trabajo y muchísimo contenido que va a ser de mucha utilidad. Siguiente. Déjenme aquí moverle tantito la exposición. Ok, bueno, las afirmaciones. Describe la realidad. Pueden ser verdad, falsas o indeterminadas. El compromiso, todos los actos lingüísticos tienen un compromiso y el compromiso de las afirmaciones es probar la verdad de nuestras afirmaciones. Perdón, perrita, siguiente. Las declaraciones, este es otro. Conciben o modifican la realidad. ¿Qué quiere decir esto? En las afirmaciones venía en que cuando decimos la afirmación ya existe de lo que estamos hablando. Ya existe algo. Por ejemplo, si yo afirmo que el libro es rosa es porque yo ya vi que es rosa. Pero las declaraciones van a ser diferentes. Primero decimos algo y luego existe en la realidad. El compromiso de estas es obrar de forma congruente con lo que decimos. A ver, un ejemplo de declaraciones. ¿Alguno de ustedes? Declaro que ya no voy a comer harinas. Ok, perfecto, porque has estado comiendo harinas y ya no vas a comer. Todavía no existe en la realidad que no has comido. Perfecto, otro. Que voy a empezar mis ejercicios en elíptica. Va, perfecto. Muy bien. Todavía no. ¿Otros ejercicios de qué? En la elíptica todavía no hace sus ejercicios. Los dejé y ahora los retomo. Pero ahora los va a hacer. Y miren, en el lenguaje vamos a aprender y a comenzar a mirar el lenguaje de manera distinta. ¿Okay? En los actos lingüísticos hay muchas acciones, o sea, en la lengua, en el lenguaje hay acciones y las declaraciones precisamente incentivan eso. O sea, que vamos a crear acciones con nuestro lenguaje, vamos a crear nuestra realidad. Siguiente, Perlita, por favor. Los juicios. Este es un tipo especial de declaración. No son ni verdad, ni mentira, ni son objetables. Solo viven en el lenguaje. Es únicamente nuestra opinión. Puede ser un juicio de falso como un juicio verdadero, etc. El compromiso es fundamentarlos de alguna determinada manera. Aquí en los juicios se mete mucho hay mucho trabajo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender de dónde vienen, cómo los fundamentamos, cómo se están creando, entre otras cosas. Siguiente. Miren, la estructura de temporalidad de los juicios. Estos se dicen en el presente, basados en el pasado, para anticipar el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Yo ahorita estoy aquí presente. A ver, denme un ejemplo de juicios. ¿Alguien un juicio? Si no te lavas los dientes, se te van a pudrir. Ese no sería un juicio, ¿sí? La sal es gris. Ok, ahí sí. ¿Por qué? Porque se está diciendo ahorita, pero está basado en el pasado, porque tú ya sabes cómo es el gris. Y tú ya sabes que es una sala, ya hay sillones, tú sabes lo que es un sillón, lo que es un cojín, lo que significa todo el contexto de la sala. Pero ¿qué crees que aquí no está para anticipar el futuro?
Entonces, sí podría entrar el juicio de mi mamá en el que dice, si no te lavas los dientes se te van a pudrir. ¿Por qué? Porque ya hay estudios en el pasado que dicen que si hay suciedad en la boca, ¿qué es lo que pasa? Se llega a pudrir, hay enfermedades en las encías, etcétera, caries, pero está diciéndolo aquí y está anticipando el futuro. Entonces, ese sí es un buen ejemplo. También el juicio, pero aquí no podemos anticipar un futuro, porque ya está. Más bien es una afirmación. La sala es gris. Esa es una afirmación. Siguiente. ¿Cómo se fundan los juicios? ¿Por qué o para qué lo emito? Esto es en futuro. ¿Qué finalidad quiero tener con el juicio? ¿Okay? Por ejemplo, el de los dientes, ¿no? Si no te lavas los dientes, se te van a pudrir. ¿Para qué lo quiero hacer? Para que alguien que no se está lavando los dientes se los lave. Ajá. Luego viene estándares de comparación. Esto es en el presente. ¿En base a qué? O sea, según quién, ¿no? O sea, según qué asociación, según qué estudio, según qué o quién. Ajá, exactamente. En un dominio determinado. En un dominio determinado puede ser desde finanzas hasta salud, como en este ejemplo. En odontología. En odontología, en medicina, etc. Afirmaciones en ese dominio. Estás afirmando esto basado en algo, basado en un estudio que ya hicieron los expertos. Pero es, que han dicho antes, que ya está en el pasado. Y la imposibilidad de fundar el juicio contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que ella nunca podría pensar que no se va a lavar los dientes. O que no se van a pudrir, ¿no? También. O sea, ella no podría pensar jamás, si según todo su juicio que está emitiendo, el que si no se lava los dientes van a quedarse igual. Van a quedar bien. Ahora, ¿cómo procesar un juicio? Aquí vienen dos cosas. El exponer e indagar. En exponer estoy formulando mi opinión. ¿Ok? Expongo mis datos, observaciones y mis ejemplos, que es lo que hizo Alicia. Luego, expongo mis estándares y proceso de racionamiento, es lo que dijo, se basó en un estudio para hacer un juicio sobre los dientes. Ahora, para no estar en repetición de ese juicio, ¿quién tiene otro juicio? Si no te cuidas, vas a engordar y ¿No te alimentas bien? no te Ok, entonces está formulando su opinión. Si no te alimentas bien, vas a engordar. ¿Ok? Pero expone sus datos. ¿Por qué? Porque ya existen datos sobre ese juicio. Por algo ya lo está diciendo. Expongo mis estándares y mi proceso de razonamiento. Ok, si engordo me da diabetes, si me da diabetes me muero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego hablo mis objetivos y propósito. ¿Para qué estoy diciendo otra vez el juicio? ¿Cuál es mi propósito? Que tú no engordes, que tú bajes de peso, que tú hagas ejercicio, ¿qué otra cosa? Que tú estés sano, que tú te alimentes correctamente, que tú te alimentes bien. Luego, reviso el grado de comprensión de mi interlocutor. ¿Qué quiere decir? Yo te estoy juzgando a ti, estoy diciendo, si no te alimentas bien, te vas a morir. El otro puede estar ahí. Luego, entonces reviso que estés comprendiendo mi juicio, mis opiniones y lo que yo te estoy exponiendo a ti. Luego viene el indagar, la otra forma. Escucho respetuosamente. El indagar es oír. Ahora, aquí estás juzgando. Sí, pero para un sinónimo, estás juzgando. Y en el indagar estás escuchando. Estás siendo como el juzgado o estás escuchando el juicio. Aquí escuchas respetuosamente, solicitas datos, observaciones y ejemplos. Ok, aquí un ejemplo. Ok, pero ¿por qué dices que si engordo me voy a morir? Porque si engordas te puede dar diabetes. ¿Ok? Entonces vas indagando, vas sacando la carnita. ¿Va? Pregunto por los estándares y el proceso de razonamiento. Ok, pero ¿cómo sacaste esa conclusión? ¿No? ¿Qué otra pregunta podría ser? Pues porque todas las revistas de medicina lo dicen. No, pero pregunta. Eres ahorita, estás indagando ahorita. Ok. ¿Por qué lo dices? ¿Tuviste
¿Qué porcentaje ocurre? Exactamente. Los estándares. Luego, pregunto por los objetivos y el propósito. ¿Para qué me lo dices? ¿No? ¿Para qué me dices que me cuide? O perdón, ¿para qué me dices que si engordo me voy a morir? Para que te cuides. Exactamente, prevención. Luego, escucho y pido respuestas. Es lo que estamos haciendo todo lo anterior. No sé si se han estado dando cuenta. O sea, pregunto, pido respuestas, escucho, etc. Y comparto mi comprensión. Sí, te entiendo esto, pero esto. ¿Va? Siguiente perlita, por favor. Ahora, ya vemos lo que tenemos en la exposición y la indagación. Pero ahora, como hay dos polos, ¿no? Vamos a ver cómo es improductivamente y cómo es productivamente el indagar. Porque en el mundo allá afuera es, ¿y tú por qué me lo dices? ¿Qué te importa? ¿No? Casi, o sea, te agarras a golpes cuando te están diciendo un juicio, ¿no? ¿Y tú qué quieres? ¿Qué te importa? ¿No? Entonces, exponer improductivamente, presentar opiniones e interpretaciones como si fuesen la verdad absoluta. ¿A quién exponer es cuando tú estás juzgando? Ajá. Ok. Cuando tú estás diciéndole a la otra. Ajá, juzgando. Entonces, presentar opiniones e interpretaciones como si fuese la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Es, lo que digo es, ¿no? Entonces, ya vemos que los juicios pueden ser verdaderos, falsos u objetables. Entonces, un juicio falso, ¿cuál podría ser? Pues justo eso, que digas que es tu verdad, o sea, cuando puede haber... No, pero por ejemplo, un juicio que sea falso para... O sea, por ejemplo, no sé, eso es negro. ¿Ese punto rojo lo ven todos? no sé, sí. Ajá, es falso, ¿no? Y tú me puedes decir, no, es rojo. No, es negro. Es completamente negro. No, es rojo. Entonces, ahí yo estoy exponiendo productivamente. ¿Okay? No explicar el razonamiento que fundamenta mi opinión. Tú me puedes preguntar, ¿pero por qué dices que es rojo? ¿Por qué es rojo? Porque yo lo estoy diciendo, es rojo, punto, se acabó. No te estoy diciendo porque según una paleta de colores y según estudios, no te estoy dando datos. ¿Me siguen? Sí, sí. Luego, no dar ejemplos ni ilustrar. ¿Ok? Entonces yo no te estoy poniendo ejemplos. Mira, por ejemplo, en esta paleta de colores dice que este color es tal. No te estoy dando datos, ejemplos, no te estoy dando mis argumentos, por así decirlo. O sea, te estoy diciendo, es rojo y se acabó. ¿No? Luego, no exponer dudas ni revelar áreas de inseguridad o ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Es, no muestro que tal vez no sé. O sea, un ejemplo de cuando expones improductivamente, en donde no expones dudas, no nada, simplemente estás como en una apariencia, podría ser cuando, ¿qué les podríamos decir? Cuando estoy con mi mamá, ¿no? Y le digo, la perra sí salió, cuando no salió, ¿no? Ponle tú. Entonces, no me muestro como charros, la regué, ¿no? O charros, no sé si salió, no sé si vino el paseador por ella. No sé, no. Es lo que yo diga y punto, se acabó. Y tú estás mal, yo estoy bien. Porque tengo, según esto, la verdad absoluta. Luego, evitar preguntas y objeciones. Si tú me empiezas a preguntar, yo te callo. O las evito. Interrumpir los argumentos de otros. Si tú me estás demostrando que ese es rojo, te digo, no, cállate. Es negro. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto en tu vida. ¿Qué podría ser? Una discusión que tengas sobre los juicios. Y te lo digo de tu vida porque tú eres experto en tu vida. Porque si me hablas, no sé, de física cuántica, tampoco sé, pero bueno, te podría debatir. Bueno, ¿alguien más? ¿Un juicio? ¿Un juicio que yo haga siempre de mí? No, a los demás. ¿A los demás? O de lo demás. Cuando Si dices, las harinas, engordas. Ah, eso también, el de salud. ¿Cuál otro? cuando dices, no, pues ese tiene cara de enojón.
Ándale. Nos queda muchos, ¿no? O por ejemplo decir, ¿no? Que todas las personas que son serias es porque están enojadas. Ándale, bien. Entonces, ese es un juicio que puede ser verdad, puede ser falso, porque puede tener alguien la cara seria, pero no estar enojado. O puede sí tener la cara seria y estar completamente encabritado, ¿no? Entonces, interrumpir los argumentos de otros sería, no es cierto, sí está enojado. Las personas que tienen la cara seria sí están enojados. No, pero es que mira, puede que esté serio, pero porque está concentrado. No, está enojado. Luego, estar ciego a las premisas emocionales que guían mi hablar y a la emoción que surge en la interrelación con el otro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estar ciego, o sea, estar cerrado completamente a las premisas emocionales. Estar ciego completamente, estar cerrado a todas las emociones. ¿Okay? Que guían mi hablar. Las emociones tal vez es el enojo, que está guiando mi hablar, o tal vez es la emocionalidad, la felicidad, o tal vez es no sé qué otra emoción, ¿no? El miedo. No tengo miedo, es porque así es. Me estoy cerrando a la emoción. ¿Okay? Y a la emoción que surge en la interrelación con el otro. O sea, la emoción que está surgiendo entre nosotros dos en una discusión, en una exposición improductiva. ¿Okay? Estoy completamente cerrado a la emoción. No veo que el otro ya también está enojado. Sí, que también está enojado, que está llorando, que está triste. O que se está enojando con lo que le está diciendo. Exactamente. Y yo tampoco veo que me estoy enojando de que él no está comprendiendo. ¿No? Siguiente. Indagar improductivamente. Formular solo preguntas conductistas. ¿Sí o no? Te voy a poner un ejemplo. Llega, no sé, Chava y me dice, ¿sabes qué, Fernando? Tú no te preocupas por mí porque no me hablas todos los días. No me mandas mensaje y no te preocupas por mí. Entonces yo indago improductivamente y le voy a decir, ¿cómo no? Si el otro día te marqué, ¿sí o no? O que llega Alicia y me dice, ¿sabes qué? Tú nunca haces la tarea. El otro día te la entregué, ¿sí o no? Luego, no formular preguntas que expongan el desconocimiento. O sea, esto quiere decir, no formular preguntas que demuestren que yo no sé, que estoy desconociendo sobre el tema. Ok, ¿me puedes explicar un poco más? Ok, ¿me puedes hablar un poco más del tema? Fíjate, no sé, pero ¿me podrías explicar? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿En qué te basas? Luego, solicitar las opiniones del otro solo para verificar que concuerden con las propias. Es como el de, ¿verdad que sí, Fernando? Mi mamá tiene uno de cuando está platicando con los demás, decir, ¿verdad, Fernando? Entonces, yo nada más, el otro dice sí o no. Entonces, no sé, por ejemplo, Chava, ¿no? Que me escribe y me dice, no te preocupas por mí, etc. Entonces yo ya le dije las preguntas conductistas, pero ahora le pregunto así, ¿verdad que le escribí el otro día? ¿Y verdad que te dije, estoy preocupado por Chava? No estoy indagando productivamente, estoy afirmando que es mi realidad, punto y se acabó. Luego, no preguntar sobre datos, fundamentos o razonamientos, es lo mismo que hemos estado diciendo anteriormente. Es, no pregunto, no me expongo, no nada. Es lo que es, punto y se acabó. ¿Okay? Utilizar preguntas para interpelar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien lo comprende? Sí, bueno, creo. A ver. O sea, utilizar preguntas para ir en contra de lo que me están diciendo, en lugar de para averiguar si es o sea, en lugar de para informarme y yo poder conocer, es para llevarla a contra. Exactamente, es por ejemplo, Chava me dice, volvemos al mismo ejemplo de que no me preocupo por él, entonces yo le voy a decir, ¿y por qué dices que no me preocupo por ti? Pues porque no me escribes. No, pero ¿por qué dices que no te escribo? Todo el tiempo llevándole la contra. Claro que te escribo, ¿por qué lo dices que no te escribo? ¿Okay? O por ejemplo podría ser, pues porque, o sea, ¿a poco las personas que no se preocupan
para que se preocupa por ti, no te escriben. Exactamente. Es lo mismo con la cara seria y enojado, ¿no? Es, ay, ¿por qué yo te tengo que escribir si sí me preocupas? No todos tenemos que escribir para sentir preocupación por el otro, ¿ok? Luego, esconder creencias o supuestos detrás de preguntas capciosas. A ver, un ejemplo de esto es esconder creencias o suposiciones, supuestos, detrás de preguntas. Estas preguntas son capciosas. Como decir, entonces sí te preocupas por Chava. Ándale, algo así. Entonces, ¿verdad que sí me estoy preocupando? Yo te escribí el otro día, entonces sí me estoy preocupando por ti, ¿no? Y entonces eso se queda así como que... O también, por ejemplo, poder decir, no, pues es que, o sea, cuando la gente escribe, es obvio que, o sea, cuando la gente escribe, se preocupa, ¿no? ¿O cómo? Exactamente. O sí me estoy preocupando por ti, ¿no? Sí me estoy preocupando por él. Es exactamente, perfecto. Luego, aparentar interés configurando una emocionalidad de hipocresía. ¿En serio? ¿Pero por qué no lo dices? ¿En verdad sientes que no te preocupas? ¿Que no me preocupo por ti? ¿En verdad? Estoy siendo totalmente hipócrita, Sí. ¿no? Luego, escuchar superficialmente. Sí. Ok, Sí, entonces, luego te escribo, vale. Te llamo. Exactamente. Siguiente pregunta. Ahora sí, exponer productivamente. Esto quiere decir adueñarse de las opiniones, interpretaciones, inferencias que expresamos. Reconocer que es solo lo que yo pienso y no la verdad. Habíamos dicho que exponer productivamente es así y punto. Aquí mis chicharrones truenan, dirían los chilangos, ¿no? Aquí es reconocer que no es mi verdad, que es una interpretación tuya, tanto mía. Luego, exponer con humildad y respeto, considerando las posiciones alternativas. No debilita el argumento, lo reorienta desde el control unilateral hacia el aprendizaje y la cooperación mutua. O sea, no es de es así, punto, y tú no sabes y tú te callas. No, es reconocer que yo también puedo estar equivocado. Es respeto tu punto, yo tengo este punto, pero tal vez estoy equivocado. Vamos a checar cuál es el mejor punto o cuál es el punto que se acerca más a la verdad. o los dos están bien. Exacto, pero también recordemos que la realidad, en varias láminas la he puesto entre comillas, ¿por qué? Porque la realidad no es absoluta, son simplemente principios de realidad. Lo que para ti puede ser cuadrado, para mí puede ser un círculo. ¿Va? Luego, admitir que podemos estar equivocados, lo que les decía hace un momento. Operar con la presunción de ser dueños de la verdad. Es una vía directa a una discusión improductiva. ¿Okay? Si nosotros creemos que nos estamos adueñando de la verdad, o que somos dueños de la verdad, más bien, esto no lleva a ningún lado. Al contrario, tenemos que dialogar el uno con el otro. Luego, expresar los supuestos, las suposiciones, los prejuicios, los miedos y presunciones de los que somos conscientes en ese momento. Es exponernos todo, abrirnos completamente. ¿Para qué? Para que si el otro se abre y yo me abro, entonces tener la mejor opción o tener una nueva perspectiva de la vida o de la realidad en ese momento o del tema o del asunto, una nueva perspectiva. Luego, exponer afirmaciones, datos concretos y hechos que soportan o fundamentan nuestro razonamiento. Es decir, datos que se puedan comprobar, hechos que estén. No es de que Charita me lo dijo, o Juanita, o yo me lo inventé ahorita, vamos por tener razón. Siguiente perlita, por favor. Seguimos en exponer productivamente. Exponer las comparaciones con estándares que llevan del análisis de los datos a las conclusiones. Recomendar acciones basadas en las opiniones que sostenemos. Ilustrar el razonamiento con ejemplos y casos concretos.
Esto es exponer las comparaciones con estándares que llevan del análisis de los datos a las conclusiones. Ok, comparamos. Ok, tú tienes esto, yo tengo esto, ¿cuál es el mejor? O tal vez los dos son productivos, o tal vez, mira, este va primero, etc. Vamos comparando. No nada más es punto y se acabó. Luego, recomendar acciones basadas en las opiniones que sostenemos. Por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Eso se va a caer. Pero, ¿y qué acción voy a recomendarle? ¿Sabes qué? ¿Y si le ponemos un tornillito? Pero bien. ¿No? O mira, yo te lo sostengo aquí, o ¿sabes qué deberías hacer? Pegarlo con cemento, etc. ¿No? Luego, ilustrar el razonamiento con ejemplos y casos concretos. Es lo que hemos estado viniendo haciendo. Yo te doy la teoría y te la ejemplifico. ¿Para qué? Para que la comprendas y para yo darme a explicar. Verificar que los demás hayan entendido el argumento. Es preguntar, ¿me di a entender? ¿Me expliqué bien? ¿Por qué? Porque la otra persona no está dada como para decirle, ¿me entendiste? Porque la persona entiende todo lo comprendible. Tú requieres darte a explicar, darte a entender. Luego, invitar a los demás a que opinen sobre la perspectiva expuesta y ofrezcan complementos o alternativas. Es abrirnos al diálogo, no cerrarnos. Es, ok, Ara tiene una opinión, Lupita tiene otra opinión, Cintia, Perla, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, evitar la tentación de defender la posición propia antes de comprender la oposición de los demás. Es, por ejemplo, yo digo, ¿y si le ponemos un tornillo? No, mejor un clavo. No, un tornillo. ¿No? Eso es, hay que evitarlo totalmente. Siguiente pregunta, por favor. Ok. Indagar productivamente. Mantener el contacto visual y posición corporal abierta. Es que ya fuimos a un curso de ábrase, cuerpo abierto, ¿no? ¿Para qué? Para recibir las opiniones. No nada más es por chingar, ¿no? Además de prestar atención, es importante demostrarlo. Porque como hace rato les digo, ajá, sí, luego te llamo. Ahí totalmente le estás demostrando a la otra persona que no te interesa. Ahora lo que requieres hacer es demostrar que sí le estás prestando atención. ¿Va? Verificar que comprendimos la perspectiva del otro, reexpresándola en forma responsable y preguntándole si se ha captado lo que intentó comunicar. Es lo que les decía. Yo como indagador, tú me estás exponiendo y yo te vuelvo a decir lo que tú me dijiste para ver si sí es lo que me has estado intentando exponer. Por ejemplo, no sé, Alicia dice, los que no se lavan los dientes se les va a pudrir la boca, ¿no? Entonces yo, indagando productivamente, le voy a decir, entonces lo que tú me quieres decir es que si yo no me lavo los dientes, ¿se me va a pudrir la boca? Y me dice sí, o todos, etc. Todos. Tengo que confirmar lo que está diciendo, porque mucha gente no escucha lo que dice. Y tú para indagar productivamente tienes que ponérselo como espejo para ver si sí es lo que está Era lo que haciendo. quería decir. Es lo que quería decir. Luego, orientar la indagación hacia el aprendizaje y no probar que estamos en lo cierto. Hacer preguntas abiertas que brinden la posibilidad al otro de explayarse. No es el sí y el no. ¿Verdad que sí te escribí? ¿Sí o no? No, te escribí el otro día, no se te hace suficiente, etc. Y el otro ya se puede explayar conmigo porque es el que él cree que no me interesa. ¿Va? Si tienen dudas, díganme, ¿eh? Sí. Investigar las suposiciones que subyacen a la interpretación que el otro expone. A ver qué entienden aquí. Pues precisamente cuando, por ejemplo, le dices al otro, sí, yo te llamo, me estás ignorando, Es indagar. indagar, o sea, ¿sí me estás ignorando o solamente estás ocupado? Exactamente. Otro por acá. Exactamente.
Preguntar por las afirmaciones, los datos objetivos y hechos que sostienen el razonamiento del otro. Esto va a sonar muy repetitivo, pero es el para qué o por qué. ¿Por qué lo dices? ¿En qué te estás basando? ¿Va? Es lo que expliqué en los juicios. Tenemos que verificar y ellos tienen que probar lo que nos están diciendo. Es como preguntar, por ejemplo, ¿y de dónde sacas que los dientes se pudren cuando no se lavan? ¿No? Ah, bueno, y tú ya como expositor tienes que decir de este estudio, de la asociación de dentistas, etc. ¿Va? De antropólogos. Ándale. Pedir al interlocutor que exponga sus estándares. Es precisamente lo que les estoy diciendo, es de dónde, cómo, cuándo. Tú como expositor. Y ya cuando se les enseñar, han podrido los dientes. exacto, después de... estadísticas, todo lo con lo que él se está basando para decir su juicio. Luego, mentir semejante. indagar sobre sugerencias de acción y recomendaciones que se deriven de sus opiniones. Ok, entonces, ¿cuántas veces al día me tengo que lavar los dientes? ¿O cuántas veces al día crees tú que te requiera yo escribir para que demuestre yo que me importas? ¿Va? Sí. Pedir que el interlocutor, o sea, el expositor, Sí. ilustre sus razonamientos con ejemplos y casos concretos. Es decir, yo a Alicia le puedo decir, bueno, ¿y a quién conoces que se le haya podrido la boca? ¿No? O que se haya enfermado de las encías, o que le haya dado gingivitis, lo que sea. Ah, bueno, ella ya como expositor me tendrá que decir, no sé, a mi primo, a mi sobrino, a un amigo, a No, o un en la amigo. antigüedad. los que no O se lavaban los precisamente dientes. con los ingleses, ¿no? De que se les podría y tenían los dientes amarillos, Sí, claro. ¿no? Etcétera. O si no te bañas te van a salir piojos. Ay, qué ¿Por qué lo dices? No, es un ejemplo. Sí, sí. Verificar la comprensión de la oposición de la otra persona, resumiendo sus puntos principales. Que la persona que está oponiéndose me diga cuáles son sus puntos clave de por qué se está oponiendo, para yo entender, para yo tener una visión. Luego, una vez que el otro acepte el resumen de su posición, pedirle permiso para agregar información o confrontar respetuosamente. No es como en un start de ¿y por qué? No, es respetuosamente, ¿no? Es debatir, como quien dice, respetuosamente a partir de algún desacuerdo, como también expresar los acuerdos que estás teniendo con la otra persona. ¿Vale? Siguiente pregunta. Esto es, yo creo que por lo que vinieron, Es la fórmula. es la fórmula cañona. Es como la fórmula de la bomba atómica. Así es esto. O sea, aquí está el de la conversación experta. Aquí es donde vas a tener conversaciones con tus relaciones de forma sana, productiva, armoniosa. Es exponer más exponer. ¿Qué quiere decir esto? Yo juzgo. Estás hablando solo. Yo tengo la razón. Ándale, no. Tú tienes la razón, pero yo tengo la razón. ¿No? Yo tengo la razón, Cintia. Y Cintia me va a decir, no, yo tengo la razón. No, porque esto, no es cierto. No vas a llegar a ningún lado. Luego, indagar más indagar. ¿Pero por qué dices que no te marco? Ay, ¿tú por qué dices esto? Exactamente, ¿no? Y entonces Chava me va a decir, ¿y por qué dices que si me marcas? Pues no vas a llegar a ningún lado, te la vas a pasar de a preguntas y de a juicios en los dos casos. Entonces, lo que en verdad suma y lo que en verdad es productivo sería indagar más exponer. Yo indago, Cintia expone. O al revés, yo expongo y Cintia indaga. Para hacer una suma y para hacer esto productivo. ¿Va? Sí. Siguiente. Esto es por lo que vinieron, anótenlo si quieren, ¿eh? ¿Ya? Bueno, ahora vienen las promesas. ¿Es otro acto lingüístico? Sí, es el último acto lingüístico de los 4 básicos. Hay varios actos lingüísticos
que Luis Echeverría se la pira completamente porque te pone páginas y páginas y páginas y páginas de actos lingüísticos, así que yo se los vine a presentar. Bueno, pero oye, una pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, si partimos de la base de que el lenguaje ya no es pasivo, sino que es activo, quiere decir que cada vez que hablas estás actuando algo. Sí, estás teniendo acciones. Pues estás teniendo una acción al hablar, pues por eso hay tantos, porque pues obviamente hay muchos, o sea, van a haber actos lingüísticos tantos Exacto, como lo mira. que yo hable. Hay promesas, hay juicios, todos los que te mostré, más hay otros completamente, como ofertas, como pedidos, y estos de los pedidos y ofertas entran aquí en promesas. O sea, que tú lo resumiste. Ajá, completamente. Entonces, se forma de peticiones y ofrecimientos, es lo que les decía. Pedidos y ofertas. Requieren un emisor, un receptor y condiciones de satisfacción concretas. ¿Qué es lo que requieren? Que uno exponga, que el otro reciba y que haya un contexto satisfactorio para ambos. O sea, que lleguen a o sea, que estén de acuerdo al final. Ajá, exactamente. Y entonces ahí ya, ¿cuál es la promesa? Ahí. Aquí se me olvidó algo. Ah, ya entendí, es que es peticiones. Claro, Sí, o sea, pedidos tú pides, y ofertas. Claro, tú pides y el otro ofrece, sí, claro. Y al ofrecer, entonces ahí es donde está la promesa, ¿no? Ajá. Ok, ya entendí, perdón. Pero al exponer ya hay precisamente productivo e improductivo. Entonces, por eso yo te mostré todo lo improductivo, lo productivo y lo improductivo para que lleguemos a este. Es como todo el contexto de significación. ¿Va? Entonces, otra vez, las promesas se forman de pedidos y ofertas. Requieren un expositor y un receptor. Alguien que esté hablando y alguien que esté escuchando. Y condiciones de satisfacción concretas, en donde la persona se sienta que está exponiendo productivamente y que la otra está oyendo e indagando, en dado caso, productivamente. ¿Va? El compromiso es realizar las promesas que hacemos, o sea, los pedidos que hacemos, es, mira, realizar las promesas que hacemos y lograr que se realicen las que nos hacen. Aquí es pedidos y ofertas totalmente. O sea, por ejemplo, ahí dice que llegar a condiciones de satisfacción concretas. Quiere decir que ya llegamos a un acuerdo entre lo que yo te pedí y lo que tú me ofreciste. Y entonces ahí viene ya un compromiso. Yo te voy a dar esto. Y también voy a comprometerme a que tú me des esto que tú me estás ofreciendo. Ya es la promesa como tal. Y entonces el compromiso. El compromiso. Ya El se genera un compromiso del acto compromiso de esas lingüístico. promesas. Ok. O sea, por ejemplo, si regresando al de los mensajes, ¿no? Yo te pido que por favor me escribas o me llames. Porque para mí es importante. Ajá, para mí es importante. Estás haciendo un pedido. Ajá. En las peticiones. Y yo te ofrezco, sí, yo te voy a escribir diario porque yo sí quiero que tú te sientas bien. Ah, ok. Ese es el ofrecimiento. Eso es la promesa. Pero ¿qué Ahora, te parece si nada más te escribo en la noche que ya tengo tiempo? ¿No? Ah, ok, vamos a ver una cosa. Y entonces hacemos el compromiso. el compromiso. Y ahora el compromiso es realizar las promesas que hacemos. Ella, O sea, yo te voy a ella escribir en tendría las que noches. escribirte todas las noches y lograr que realicen las que nos hacen. Tú te tendrías que asegurar que ella te escriba todas las noches. ¿Ok? ¿Todos en el mismo canal? Sí. ¿Alguna duda? ¿Duda? A ver. Es que en ese mismo contexto de los mensajes, Ajá, a ver. sí, yo vamos a suponer, yo requiero que me escribas 5 veces al día. Ok. Y pues sí, es una solicitud. Y entonces tú dices, no, nada más va a ser en la noche. Y yo digo, yo requiero que me escribas 5 veces al Ahí día. tiene que haber un acuerdo, un compromiso. O sea, y por En ejemplo, donde digo, sea pero es que 5 productivo veces para estoy ti. ocupada. Y sea productivo para mí. Ajá. Entonces, Regresamos a los ¿Cómo anteriores. llegamos al acuerdo? precisamente con negociación. Por ejemplo, yo te podría decir, ¿sabes qué? No te puedo escribir 5 veces al día,
¿Por qué? Porque estudio de 8 de la mañana a 2, 10 de la tarde, donde no puedo usar el celular. Después trabajo de 3 de la tarde a, ¿qué les gusta? A 7 de la noche, ¿no? Entonces yo la verdad... Empezamos a exponer y indagar. Ajá, Ajá. exactamente. O sea, la única hora que te puedo escribir. Entonces es yo a la única hora que te puedo escribir es toda la noche. Si quieres platicamos toda la noche, de 7 de la noche a la hora que yo me duermo, que es las 10 de la noche. Ahí se llega, tú estás indagando Sí. y yo te estoy exponiendo. Perfecto. Ahora, claro, y ahí ya es como dicen, ¿no? Que es realmente indagar y exponer y llega, entonces es suma, ¿no? Como su nombre. Claro que se puede uno poner pendejo y decir, pues cuando vayas al baño me escribes como Porque mucha gente así cuando lo vayas a hace. cagar. Y otra, antes de cerrar con esto, es las distinciones. En el proceso, todos ya tomaron el proceso, ¿no? El STAT, por lo menos. Sí. ¿Sí? Sí. No, hombre, ¿Sí o lo pasaron de Tú noche? estás hablando con puro gay, güey, ¿qué te pasa? ¿Lo pasaron de noche? Todos aquí somos gays. Veremos, veremos. Ay, ajá. Todos Entonces, somos gays, ¿viste? Todos somos gays, no me había fijado, pero todos somos gays. eso dicen, eso Todos dicen. somos gays. Somos No, gays. ok, les voy a dar un punto ¿Cuál es tu importante. misión? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Les voy a dar un pilar muy importante en todo lo que nos movemos. Ya sea desde constelaciones hasta semiología, hasta coaching, hasta los hongos, hasta el peyote, hasta Ay, güey. lo que tú quieras y mandes, la disciplina del desarrollo de conciencia que tú elijas. ¿Ok? Las distinciones. ¿Qué son las distinciones para ti? ¿Alguien sabe? Yo creo, pero no estoy segura. Tú. Es lo que distingue un concepto de otro. Más o menos. O sea, las distinciones es, por ejemplo, tus interpretaciones sobre las cosas. Más o menos. ¿Alguien más? Todo está ok, ¿eh? O sea, no está ni bien ni mal. O sea, por ejemplo, mi interpretación es que eso es un sillón y que este es un estudio coach, ¿cómo se le llama? Para acostarte, ¿cómo se llama eso? Un reposet, No le cabe. ¿no? Eso es una afirmación. No, por eso, o sea, pero vaya, mi distinción es que ese es un sillón y este es un reposet. O sea, son distintos y distingo los dos. Ok, sí, más o menos. Pero también estás, ahí date cuenta que estás implicando también afirmaciones. ¿Ok? Para que se vayan con la información, que es lo que me importa. Las distinciones te voy a explicar. Es de lo general sacar algo particular. De toda la polvareda, sacar algo. De todo el desmadre, sacar algo. ¿Ok? Hay personas, te voy a poner un ejemplo a ver si me doy a explicar, que tienen distinciones culinarias tan grandes que con solo probar una salsa ya sabe qué chile es, cuánto jitomate lleva, cuánta cebolla lleva, si es cruda, si es cocida, etcétera, etcétera. O por ejemplo, algo tan simple, bueno, tan simple y tan complejo a la vez, los sommeliers, que te pueden decir perfectamente Hasta la cosecha. el añejo, todo, de qué rancho vino, de qué rancho no vino, De qué uva, ¿no? Ajá, también qué uva, uva blanca, uva morada, etcétera, lo que tú quieras. Entonces es de lo particular, de todo ese cúmulo de sabores De del lo general, ¿no? sí, de lo general, de todo ese cúmulo de sabores del vino, Ajá. sacar lo particular. ¿Y qué es lo particular? No solo una cosa, sino desdeñarlo, o sea, sacar todo, separarlo y es esta uva, es esto y esto. Eso es una distinción. Y aquí en los actos lingüísticos es muy importante las distinciones, porque cuando una persona habla, tú tienes perfectamente que de todo lo que está hablando tienes que sacar cuáles son sus promesas, cuáles son sus juicios, cuáles son, qué otra cosa, qué otro acto hay. Afirmaciones. ¿Qué afirmaciones tiene? ¿Qué declaraciones está haciendo? Entonces, es muy importante las distinciones en los actos lingüísticos. Y también para que tú tengas actos lingüísticos y conversaciones expertas, como te lo puse, también requieres sumamente de distinciones. Una distinción, por ejemplo,
¿Qué otro? Pues entonces estaba bien, ¿no? O sea, eso de la sala, que es general, Toda la yo sala. hice la distinción que uno es un sillón y el otro es un Un reposet. reposet. Ah, sí, Perfecto. sí, usted también. Yo te dije, ok. ¿No? Conste que tú lo dijiste, no yo. escuchando sus condiciones. Exactamente. Y sus juicios. Sí, me equivoco. Y sus Ajá, orientaciones. porque se está basando que los que no dicen las cosas bien son mensos. No. Pero lo está diciendo en el presente. ¡Qué bruto, No, lo único que o sea, estoy sacando ahí mis susceptibilidades. O sea, ¿cómo que soy mensa? ¿Cómo que Ok, perfecto. No, o sea, no me equivoqué. Sí, exacto. Nos podemos regresar a los juicios. Entonces, ¿qué se llevan de esta exposición? ¿Cómo mejorar nuestro lenguaje con otras personas? ¿Cómo llegar a una ¿Cómo ser acuerdo, más llegar a productivo acuerdos? en una conversación? En una discusión o negociación más, ¿no? O sea, como si estoy en medio de una pelea, a lo mejor en lugar de estar Pero no solo en una pelea, ¿no? Sino en general en la forma de comunicación que realizas normalmente, como obtener información productiva y no nada más estar hablando por hablar. Exacto, también. Un aplauso. Exacto, y también yo lo que les dejo de tarea son las distinciones, precisamente porque en la vida cotidiana nos estamos peleando y nos estamos agarrando a golpes verbalmente, cuando precisamente podemos sacar, con solo escuchar a la persona, todo lo que está pasando, todas sus promesas, sus condicionamientos, sus juicios, etc. Tienes que escuchar a la persona productivamente y tienes que indagar. Bueno. Aunque tengas que resolver. Regresémonos a los juicios, por favor. Gracias, en verdad, muchísimas gracias por venir. Yo solo requería 5 personas, pero al ver esto, en verdad, mi corazoncito se hace más grande. Porque cuando mi mentor Adrián me dijo, ¿con cuántas personas son con las que cuentas? Yo dije, ay, con 4, ¿no? Entonces él me dijo, ok, que tu taller sea de 5 personas. Y entonces vean, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la verdad me 8. sorprende. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, sí! Ya andaba matando a alguien. El camarógrafo. Bueno, pero es que el camarógrafo está allá atrás. En verdad, muchísimas gracias, los quiero mucho. Y gracias por venir hasta acá. No, gracias por la información.